Shalom Ubrajó, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 97, el idioma hebreo y el calendario de la eternidad, parte 3. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec. Agradecemos por regalarnos un día más de vida. En esta hora nos encomendamos a ti. Tómame, úsame como un vaso por el cual fluyan tus consejos, tus revelaciones. Danos sabiduría, abre nuestro entendimiento y satúranos del conocimiento de Yahweh Padre. Que la or de Yahweh Padre ilumine nuestra vida interior y exterior. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos asimilar el alimento de esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Continuando con el calendario de la eternidad, quiero mencionarles a continuación los ciclos de tiempo dentro del calendario de la eternidad. Como ya hemos visto en las conferencias anteriores, un día de 24 horas, una semana de 7 días, un mes de 28 días, un año de 364 días, igual a 13 meses. Tenemos nosotros un siglo, tenemos un milenio y tenemos un ciclo de milenios que es de 8 milenios. Esos son los ciclos de tiempo. Y esos ciclos de tiempo los estamos viviendo nosotros dentro del tiempo del plan de salvación, el cual es de 8 milenios. Y como ya lo hemos mencionado, ese plan de salvación es una prueba. Es un tiempo neutro dentro de las dos eternidades para resolver el problema del pecado. Teniendo en cuenta eso, entonces el calendario de la eternidad debe trascender al planeta Tierra para que lo conozcamos. Y efectivamente, el calendario de la eternidad trascendió al planeta Tierra. En el planeta Tierra hay diversidad de calendarios, pero el calendario menos conocido y el más completo se ignora. No se conoce ese calendario. Y ese es el calendario del santuario. Es el único calendario que no está regido por astros. Ese calendario está regido por la sacrosanta ley de Yahweh, igual que el calendario de la eternidad. Y va de mes en mes y de Shabbat en Shabbat, lo mismo que el calendario de la eternidad. Interesante. En el calendario de la eternidad, sí hay continuidad de números. Pero los Shabbats siguen siendo los mismos. ¿O me explico? En el calendario de la eternidad tenemos primera semana y se cuenta día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Shabbat. Segunda semana lo mismo, día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Shabbat. Semana 3 lo mismo, semana 4 lo mismo. En el calendario del santuario tenemos nosotros día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Shabbat. Shabbat 7, ¿no? En la segunda semana se sigue contando segunda semana, pero ya se cuenta en continuidad de números. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y Shabbat. Entramos a la tercera semana y 15, 16, 17, 18, 19, 20 y Shabbat. Y entramos a la cuarta semana, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y Shabbat. O sea, pero si usted nota, los Shabbats es igual que en el calendario de la eternidad, sino que en la continuidad de números está el 7, el 14, el 21 y el 28, y esos son múltiplos del 7. El 14, el 21 y el 28 son múltiplos de 7. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, entonces voy a relacionar el calendario del santuario versus el calendario hebreo. A ver qué diferencias encontramos entre estos dos calendarios. Pues faltaría de pronto más tiempo. Trato de resumir esto para cada uno de nosotros que tengamos nosotros al menos una idea
del calendario del santuario y que podamos compararlo con el calendario hebreo, que es el calendario más común. Estos dos calendarios tienen varias cosas en común y otras son diferentes. En el calendario del santuario los meses son de 28 días. En el calendario hebreo los meses son de 30 días. Segundo, en el calendario del santuario, él está regido por la ley de Yahweh, nuestro Elohim. El calendario hebreo está regido por la luna. Número 3, en el calendario del santuario el año es de 13 meses. En el calendario hebreo el año es de 12 meses y cada 3 años se le agrega un mes más llamado segundo Adar. Cuarto, en el calendario del santuario las semanas y el Shabbat siempre tienen números fijos. Ejemplo, el Shabbat siempre cae en los números fijos 7, 14, 21 y 28, como ya lo expresé anteriormente. En el calendario hebreo los números para el Shabbat varían. Pueden caer cualquier otro número. 5. En el calendario del santuario, el primero de cada mes es fiesta del árbol de la vida. En el calendario hebreo, el primero de cada mes es fiesta de luna nueva. 6. El calendario del santuario es poco conocido. El calendario hebreo es común. 7. En el calendario del santuario vamos en el año 7995. En el calendario hebreo va en el año 5785. Le hacen falta 210 años para ajustar. 8. En el calendario litúrgico del santuario, el año nuevo es el 14 de Nisan. En el calendario litúrgico hebreo, el año nuevo es el 1 de Nisan. 9. En el calendario civil del santuario, el año nuevo es el 22 de Tirri. En el calendario civil hebreo, el año nuevo es el 1 de Tirri. 10. En el calendario litúrgico del santuario, el fin de año es el 13 de Nisan. En el calendario litúrgico hebreo, el fin de año es el 30 de Adar. 11. En el calendario civil del santuario, el fin de año es el 21 de Tirri. En el calendario civil hebreo, el fin de año es el 30 de Elul. 12. El calendario del santuario está conectado con el plan de salvación y se conoce el itinerario de fechas de principio a fin. En el calendario hebreo no se sabe cuándo comienza el plan de salvación ni cuándo termina. 13. El calendario del santuario siempre va de Shabbat en Shabbat. El calendario hebreo va de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva. 14. En el calendario del santuario, las fiestas de Yahweh nuestro Elohim siempre son los mismos días y números fijos. En el calendario hebreo, las fiestas de Yahweh nuestro Elohim varían los días y números. 15. En el calendario del santuario, los meses de las fiestas de Yahweh siempre son los mismos meses. En el calendario hebreo, los meses de las fiestas de Yahweh varían. Ejemplo, unas veces la Pascua o Pesat puede ser en marzo y otras veces en abril. Pentecostés o Shavuot unas veces puede celebrarse en mayo y otras en junio. 16. El calendario del santuario está conectado con las fiestas de Yahweh literales, proféticas y reales. En el calendario hebreo las fiestas de Yahweh siempre son literales. 17. El calendario del santuario es fijo, tiene orden y armonía, no varía y está conectado o regido por la ley, cosa que ningún otro calendario tiene, pues todos los demás calendarios son regidos por astros. El calendario hebreo es regido por la luna, por eso tiene variaciones, no es fijo y las fiestas cambian. 18. El calendario del santuario es el único calendario que está conectado con el calendario de la eternidad. Ambos calendarios se rigen por la ley de Yahweh. El calendario hebreo, al regirse por la luna, siempre presenta variantes que no lo hacen preciso y necesita de ajustes. 19. Los innumerables mundos habitados se rigen por el calendario de la eternidad. El planeta Tierra es el único planeta que tiene diversidad de calendarios para que se cumpla a cabalidad el patrón profético de que Satanás cambiaría los tiempos y la ley para que nadie pueda entender que existe el calendario del santuario. 20. Es hora de conocer más sobre el calendario del santuario y actualizarnos con los tiempos reales. Como usted puede apreciar de pronto en esos puntos anteriores, la diversidad o digamos
entre el calendario santuario versus el calendario hebreo, las variantes que tiene, los cambios que tiene. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué es lo conocido acá en el mundo? De pronto, lo conocido en el mundo y que se rige de pronto la mayoría de denominaciones religiosas, está basado en el calendario hebreo. Y el calendario hebreo de pronto es algo común con el calendario del santuario. Y digo algo común ¿en qué? Porque el calendario hebreo tiene año civil y año litúrgico, lo mismo que tiene el calendario del santuario. ¿Común en qué? En que tienen las fiestas, ambos calendarios tienen las fiestas. Pero se varía de pronto en lo que abajo mencionábamos en los puntos. El calendario del santuario nos muestra las fiestas dentro del orden literal, dentro del orden profético y dentro del orden de la literalidad, de la realidad, cosa que no se ve de pronto en el calendario hebreo. Entonces, vale la pena que nosotros examinemos bien las cosas y digamos, oye, ¿es real esto? ¿Y cómo es real que tengamos tantos calendarios nosotros en el mundo e ignoremos los orígenes dentro del tercer cielo y nuestros orígenes en la creación de este planeta Tierra? Como de pronto iniciando la primera parte de esta conferencia, lo tuve en Génesis 1 y Génesis 2, haciendo unas aclaraciones sobre dónde había aparecido esos periodos de tiempo, si todavía no teníamos calendario y hasta ahora comenzaba la creación en este planeta Tierra. Pues espero de pronto que cada uno de nosotros, al relacionar todo esto, podamos decir, oye, sí, de verdad, necesitamos escudriñar más, aprender más, necesitamos reaprender un poco de cosas. Para muchas personas de pronto esto es totalmente nuevo, y sí, es verdad, es totalmente nuevo, para mí también era nuevo. Pero gracias al Eterno que nos ha revelado la luz nueva y el aceite extra para esta temporada o este final de la historia del pecado. Estamos en el año 2025, estamos cerca de llegar a los 6.000 años de la historia del pecado. Estamos a 5 años de llegar a la historia del pecado. Ahora, déjenme mencionar, estamos muy cerca en este momento también de entrar al año 2026 en el calendario santuario. De pronto en el calendario hebreo también estamos cerca de entrar al 2026, pero un poquitico más adelante, por las variantes o los desajustes que presenta el calendario. Pero también hay muchos niveles de orden profético que se han regido por el calendario hebreo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha desconocido, o la mayoría de estudiosos han desconocido el calendario del santuario. Entonces, haciendo una comparación entre el calendario de la eternidad y el calendario del santuario, podemos decir que son idénticos. O el calendario del santuario, digamos que es una réplica del calendario de la eternidad. El calendario de la eternidad, como ya lo he expuesto, los meses son de 28 días, igual que el calendario del santuario. La diferencia más hermosa y linda que encontramos en la cantidad de calendarios que tenemos hoy en el mundo entero es que solamente el calendario de la eternidad y el calendario del santuario son los dos únicos calendarios de todos los demás calendarios que se rigen solamente por la ley de Yahweh, mientras que todos los demás se rigen por astros. Entonces hay una gran diferencia, porque si se va a regir por la ley, entonces la ley me va a decir así, de Shabbat en Shabbat y de mes en mes, que ya lo especifiqué en la primera parte de esta serie. Y que de mes en mes, porque los primeros de cada mes se come el árbol de la vida, y de Shabbat en Shabbat, porque se adora al Eterno. Entonces es un calendario bastante fijo, bien hermoso. No necesitamos poner de pronto la mirada en otras partes, sino hacer los análisis, examinarlo todo y mirar y decir, caramba, por este lado es lo correcto, es lo normal. Entonces, mis apreciados, quiero mencionarles de pronto en este lazo de tiempo a ustedes que el idioma hebreo y el calendario de la eternidad son parte clave para escudriñar las Sagradas Escrituras en el orden profético, para que cuando miremos la parte de fechas podamos mirarlo a la luz de las fiestas de Yahweh. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces decimos nosotros que aquí importancia de esto. Ahora, no hay que descuidar
como mencionaba, el idioma original o el idioma universal para todos los seres inteligentes que hay en el universo es el hebreo. Que muchas personas no quieran comprenderlo y que se rijan por de pronto otras especies de idiomas. Hay algunas personas que sacan unos idiomas después del hebreo para la parte de la creación, y yo personalmente no me explico de dónde sacarían eso, o cómo lo sacarían y cómo desplazan el idioma hebreo, que es el idioma original. Y como lo pude demostrar, el idioma original es el idioma del tercer cielo, es el idioma de los innumerables mundos, y es el idioma en el planeta Tierra, que hubo de pronto a través de la Torre de Babel una nueva parte de idiomas, pues es diferente, ¿sí ve? Y que hoy tenemos o estamos saturados de un poco de idiomas, es diferente. Pero en la eternidad futura, el idioma que volveremos a tener nosotros es el hebreo, porque el hebreo es el idioma más rico en códigos y en mensajes encriptados. No existe ningún otro idioma en el mundo que tenga tanta riqueza en mensajes como el hebreo. Ahora, si hablamos de la parte de la numerología, que es la parte de esta conferencia también porque está incrustada en la parte del idioma hebreo, entonces la numerología nos da un valor numérico para cada letra hebrea o para cada parte del alfabeto hebreo. Entonces eso también juega un papel importante de pronto cuando vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras y cuando vamos a mirar nombres. Y cuando sacamos nosotros la numeración de esos nombres o de esas ciudades o de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, encontramos unos mensajes más completos, más precisos. Pero de pronto se ha ignorado eso. Entonces mire que en esta conferencia, la parte número 3, lo que quiero dejar en claro en este momento es que existe un calendario y usted puede mirar más información a través de los artículos que he publicado en los diferentes perfiles y a través de los libros que también he publicado y que los puede adquirir por Amazon. Entonces ahí hay más información y tengo esquemas y figuras con respecto de pronto a los calendarios para que usted lo pueda ver y comparar mejor, ¿no? En esta conferencia he tratado de resumir lo que más se pueda para que cada uno podamos tener un conocimiento más cabal de eso. Entonces déjenme mencionarle con el calendario del santuario. El calendario del santuario, en estos momentos estamos celebrando la fiesta de Sukkot, que comenzó el día 15. En el calendario del santuario las fiestas siempre no cambian de meses como en el hebreo, como ya lo vimos ahora. ¿Sí ve? Siempre la fiesta de Tirri en el calendario del santuario es en el séptimo mes, equivalente en este momento, transliterado al calendario gregoriano, a septiembre. O sea, septiembre en el calendario gregoriano vendría a ser el Tirri nuestro. Entonces podríamos decir que si cambiásemos nosotros de pronto la parte del calendario santuario y habláramos de pronto de otra terminología, entonces septiembre, 15 de septiembre, conectado con ¿qué? Con el calendario orden gregoriano. Y eso no tiene eso no cambia. Siempre la fiesta comienza el 15. Cosa que no sucede con la parte hebrea. Con la parte hebrea ya cambia la numeración allí. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo, que está regido por la luna, tiene desajustes, y al tener desajustes, entonces se cambian los números, aunque para ellos sigue siendo el 15. O sea, un ejemplo, el 15 de Tirri en el calendario hebreo, en el calendario de gregoriano, viene a ser el 24, el 25 o el 26. Mire que cambia, ¿no? Cambia. O vamos a mirarlo. En el caso de la muerte de Yahshua, el 14 de Nisan, en el calendario juliano, era el 25 de abril. Y ese 25 de abril, en el calendario hebreo, para ellos era el 14 de Nisan. Mire qué confusión tan tremenda o seria que se forma en estas áreas. Entonces, qué bonito que uno pueda decir, caramba, debe haber un calendario fijo. Y la única manera para tener un calendario fijo es el que se rige por la ley.
Calendario que no se rija por la ley siempre presenta desajustes, pero el calendario que se rige por la ley no tiene desajustes. Siempre es preciso. Siempre es preciso. Y por eso en Isaías 66, 22 y 23 se nos especifica que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mire qué interesante mirar eso. Pero ese mismo versículo se ha tomado para hacerlo realidad a través del calendario hebreo en la parte de la luna. Y por eso decir en mes, entonces en unas versiones se dice de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat. ¿Sí ve? Para darle una aplicación también a la parte del calendario de orden lunar. Y entonces en la parte del calendario lunar tenemos hoy en día un poco de creencias donde se nos dice que nosotros no estamos guardando el Shabbat correspondiente y que ellos sí, porque ellos cuentan de pronto los 7 días de acuerdo al calendario lunar y a ellos les puede dar un miércoles o un martes o un jueves el Shabbat. A nosotros no. A nosotros el Shabbat siempre es el séptimo día. Interesante. Bueno, todo esto lo menciono en este momento porque hoy en día hay una diversidad de información por todos los lados y hay habemos un poconón de predicadores. Entre esos pues está este servidor que para ustedes pueden mencionarlo, que de pronto también estoy equivocado y que estoy sacando de pronto cosas nuevas en este sentido para tratar de confundir a muchas personas, como me han dicho algunos mesiánicos, pero porque ellos desconocen eso. Entonces, como desconocen eso, ellos presumen que de pronto lo he tomado del Talmud, de la Mishnah, de la parte babilónica, de los asirios, de los egipcios, etcétera, como me han dicho algunos, ¿no? No necesito de pronto recurrir a niveles de debates y polémicas con nadie, simplemente expreso lo que el Eterno me ha revelado, me sigue revelando, y lo quiero compartir con cada uno de ustedes para que cada uno de nosotros podamos entender y comprender todo esto lo relacionado con calendarios. En la escuela de profecías he tenido de pronto estas clases sobre calendarios y mire que es bastante confusa para los talmidim, para los discípulos que hay allí. Y entonces me ha tocado que repetir en varias ocasiones importante en la escuela de profecías, porque allí tenemos la oportunidad nosotros de participar, ¿sí? De expresarnos, de compartir lo que sabemos nosotros y mirar a ver cómo se hacen de pronto los ajustes necesarios de pronto de las personas que podamos estar equivocados, incluyendo de pronto este servidor también, ¿no? Entonces, más que una clase, la hacemos como un nivel de orden investigativo donde cada uno de nosotros compartimos. Si alguno de ustedes está interesado en la parte de la escuela de profecías, hágamelo saber por la parte de WhatsApp y le doy el enlace para que de pronto usted pueda estar en la escuela de profecías también y pueda participar de esa misma manera. Respetamos todas las creencias de las personas, independientemente de qué denominación sea. No estamos para debatir ni nada, simplemente para compartir. Si eso le ayuda a usted, entonces allí podría usted perfeccionar un poco mejor el calendario de la eternidad y el calendario del santuario con más información que tenemos sobre esos calendarios. Ahora déjeme mencionarle las profecías. Quiero mencionarle una serie de profecías y para que las tengamos en cuenta nosotros. Profecías cumplidas en este momento en el calendario del santuario y que ya han pasado, y otras que son verdad presente en este momento. En el calendario del santuario tenemos nosotros una profecía en cumplimiento, o el cierre o el final del Yom Kippur profético de los muertos. Profecía que se cumplió el 21 de Tirri del año 2023 y que de pronto muchas personas hasta ahora, cuando lo estoy mencionando, lo saben. Pero los que han estado en la escuela de profecía lo saben desde hace rato, porque hay unas personas que llevan harto rato en la escuela de profecías. Pero lo hemos estado anunciando nosotros como el remanente obreros de la hora undécima 2015-2030 hace poco. Es más, la mayoría de denominaciones religiosas ni siquiera saben del Yom Kippur profético de los muertos. Me atrevería todavía a decir, ya por lo que he compartido con mesiánicos ortodoxos y ultraortodoxos, que casi escasitamente, pero muy poquiticos de ellos saben de eso.
mucho menos iban a saber la fecha del cierre del Yom Kippur en un juicio investigativo de 180 años, profetizado, codificado también a través de las fiestas, a través de los calendarios y a través en el libro de Ruth y a través del tiempo que va de Nisan a Tirri. O sea, se desconoce eso, de pronto alguno de ustedes también desconoce eso. Ya he tenido unas conferencias con respecto a los 180 años en el nivel de orden profético y cómo buscarlo y cómo desarrollarlo a través de la parte de las fiestas de Yahweh y cómo mirarlo en las Sagradas Escrituras. O sea, que esto es bastante lindo, serio y hermoso. Te estoy mostrando profecías que hemos anunciado y que ya se han cumplido. ¿Sí ve? La hemos anunciado con anticipación cuando no se sabía eso. Otra profecía de pronto basada en la parte del calendario del santuario, tenemos nosotros el inicio del Yom Kippur de los vivos. Y el Yom Kippur de los vivos empieza el 10 de Tirri, interesante. Pero podríamos decir que en un Rosh Hashanah del calendario del santuario, o sea 22 de septiembre o 22 de Tirri, daría inicio el Yom Kippur de los vivos. ¡Oh, qué interesante! Una profecía de pronto que estamos viviéndola en este momento, que la anunciamos nosotros y que aún muchas personas lo desconocen porque no manejan el calendario del santuario. Ahora, en el calendario del santuario tenemos nosotros el Yom Teruah o el Día de las Trompetas en el orden profético, que también muchas personas desconocen, incluidos los mesiánicos ortodoxos y ultraortodoxos, que no saben de eso, o no supieron de eso, o que están aprendiendo hasta ahora sobre el Yom Teruah de orden profético, que se realizó del año 2014 al año 2023. Y el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030, fuimos los que anunciamos al mundo entero que estábamos viviendo nosotros esa fiesta de orden profético, anunciándole al mundo entero que nos preparáramos para el Yom Kippur de los vivos, que empezaba en el 2024, y para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces mire que son profecías que se han venido cumpliendo dentro de la parte del patrón profético, encajándolo, conectándolo y completándolo. Ahora déjeme mencionarles, si usted va de pronto a la parte de Apocalipsis 17, en Apocalipsis 17 tenemos la profecía de pronto de 8 reinos. O como podríamos complementarlo, si usted va a lo que es Daniel 7 y Apocalipsis 17, entonces va a tener un conjunto de 8 imperios en el mundo entero a partir del tiempo de Daniel. Oiga, a partir del tiempo de Daniel. O sea, de Daniel hasta la segunda venida de Yahshua van a haber 8 reinos de orden mundial. Y dentro de esos 8 reinos de orden mundial, pues quiero recordarles a usted que en el calendario del santuario, por eso hago énfasis en el calendario del santuario, aunque muchas personas, entre esos sí, la iglesia de la Odisea, algunos mesiánicos y ortodoxos y algunos de otras denominaciones religiosas están de acuerdo de pronto con Daniel capítulo 7, de pronto en esos 4 primeros reinos. ¿Cuáles son los 4 primeros reinos? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la Roma imperial. Mire que en eso coinciden muchas denominaciones religiosas en esa parte de Daniel 7, coinciden muy bien. Pero donde no coinciden y donde de pronto empiezan a perderse es del 5, 6, 7 y 8. Oiga, casi se desconoce eso, pero cuando usted empieza a hacer la conexión de las profecías con el calendario del santuario y cuando empieza a colocar las profecías en el orden cronológico, usted se va a dar cuenta entonces el índice y el orden cronológico de cada reino. De pronto algunos también conocen el quinto reino como la primera supremacía papal. Y felicitaciones de pronto para ellos que conocen eso. Y de pronto podría mencionarles que de pronto algo exclusivo sería de la iglesia de la Odisea, hablar del sexto reino. Y el sexto reino le corresponde a los Estados Unidos, en el patrón de orden profético. Y en eso, de pronto la luz se le dio a la iglesia de la Odisea. Y la Odisea fue la que enseñó al mundo que el sexto reino es Estados Unidos. Hoy en día, otras denominaciones religiosas también ya aceptan que el sexto reino es Estados Unidos. Pero lo importante es que aunque a la iglesia de la Odisea se le dio esa luz, a la iglesia de la Odisea no se le dijo cuándo iniciaba el sexto reino ni cuándo terminaba. A la iglesia de la Odisea
No se le dijo tampoco cuándo comenzaría y cuándo terminaría el séptimo reino, ni cuándo comenzaría y terminaría el octavo reino. No, porque no era de pronto verdad presente para ellos en ese tiempo. Tenía que transcurrir otro poco de tiempo y levantarse el remanente final para que el Señor nos entregara esas revelaciones finales y pudiéramos completar nosotros ese patrón de orden profético. Y se puede completar ese patrón de orden profético porque está incluidos los calendarios. Oye, precisamente están incluidos los calendarios allí. Oye, y en este paso, pues estamos en el planeta Tierra, el calendario de la eternidad trascendió el planeta Tierra como calendario del santuario, cosa que se ha ignorado y como otros patrones de orden profético, ignorados también en ese sentido. Entonces, déjenme aclararles ahora. El sexto reino, que son los Estados Unidos, comienza en el año 1868. Y el sexto reino finaliza en el año 1984. Lo cual indica que el sexto reino tuvo un periodo de gobierno de 116 años reinando solo. ¿Y por qué está la parte de ese sexto reino? Porque de pronto la parte historicista enseña que se rompieron las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y el Vaticano en el año 1868. Y en el año 1984 se reanudaron esas relaciones diplomáticas con el Vaticano. Entonces ahí tenemos el sexto reino. Bastante interesante eso del sexto reino. Luego tendríamos nosotros el séptimo reino. El séptimo reino es la unión entre Estados Unidos y el Vaticano que comienzan a reinar desde el año 1984 hasta el año 2027. Ese es el reinado del séptimo reino y que desconoce el mundo entero. Interesante detalle mirarlo así. Y tenemos el octavo reino, último reino, que comienza del año 2027 al año 2030, con un reinado de 42 meses o de 3 años y medio, en una parte literal, y que corresponde a la segunda supremacía papal o al octavo reino, o al final, Vaticano, último reino, que encabezará de pronto el nuevo orden mundial, o estará al mando del nuevo orden mundial, y traerá la segunda supremacía papal, y tendremos la persecución cual nunca ha habido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de pronto con los calendarios? Dirá alguien. Claro, si usted mira el octavo reino comienza en Nisan. Y si usted no sabe diferenciar de pronto la parte ni siquiera del calendario hebreo, bien, porque muchas personas o la mayoría de creyentes utilizan el calendario hebreo. Ah, que sí, que Nisan, yo conozco algo de Nisan, sí, Nisan es entre marzo y abril, sí, están en lo cierto, Pero no pueden conectar los hechos de orden profético ni las fiestas de Yahweh con eso, con ese calendario. No saben conectarlo. ¿Por qué? Porque no han aprendido el primer ejemplo que el Señor nos ha entregado a través de la primera venida de Yahshua HaMashiach en las fiestas de orden primaveral con sus fechas precisas y sus días precisos, y cómo Yahshua HaMashiach los cumplió a cabalidad, en orden y armonía perfectos y conectivos. O sea, las sombras y figuras de ese tiempo relacionadas en las fiestas de Yahweh se cumplieron preciso en Yahshua HaMashiach. Pero eso se quedó así en el olvido, allá en la historia, se quedó en la historia. Y se cree que de pronto para el futuro, las fiestas otoñales no van a cumplirse de la misma forma, ¿no? Es una equivocación bastante seria. Por eso es que ahí tenemos la parte de la conexión del calendario del santuario. El octavo reino inicia en Nisan. ¿Y finaliza cuándo? En Tirri. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que el inicio del octavo reino comienza con el calendario litúrgico y finaliza con el calendario civil. Ahora, si yo me pongo a mencionarle a algunas personas en este sentido, digo, ¿y eso qué tiene que ver? Pues claro, eso tiene que ver mucho, porque ahí hay un poconón de mensajes, ¿sí? Encriptados, codificados entre Nisan y Tirri. Déjenme mencionarles uno para ver si de pronto agarramos una conexión acá. De Nisan a Tirri hay 6 meses de diferencia. 6 meses de diferencia.
Y en el patrón profético, 6 meses dentro del calendario hebreo, contando los días 30 días. Entonces 6 por 3, 18 serían 180 días. Y 180 días dentro del patrón de orden profético son 180 años. Entonces no sé por qué hay personas que no pueden identificar 180 días literales y 180 años de orden profético. ¿Y quién lo enseña? De Nisan a Tirri. Pero como no se le ha puesto de pronto atención a eso, entonces no se le presta la atención debida, y por eso el octavo reino comienza en Nisan, año litúrgico, y finaliza en Tirri, año civil. ¿Por qué? Porque es que le ha quedado bastante difícil, inclusive a los mismos hebreos, diferenciar el año civil de el año litúrgico, y fueron con las fiestas literales del santuario terrenal y no han querido avanzar de ahí. Se quedaron ahí, no pueden ver la realidad de esas fiestas hoy en día y en la parte del orden profético y en la realidad de los sucesos de la verdad presente que estamos viviendo nosotros. No pueden ver. Entonces mire que es bastante serio esto que estoy mencionando, porque el octavo reino o los 8 reinos que hay juegan un papel importante en el patrón de orden profético y tienen una especie de cronología. Y qué curioso que la cronología finaliza en Tirri. Oiga, la cronología de los 6.000 años de la historia del pecado finaliza en Tirri. Pero mire que ahora le voy a mencionar, si la cronología de los 6.000 años de la historia del pecado finaliza en Tirri, ¿por qué el plan de salvación comienza en Nisan? Otra vez volvemos a la otra parte. El plan o el pecado entró en Nisan, año litúrgico, ¿sí ve? Y los 6.000 años de la historia del pecado se cumplen en Tirri, con la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿por qué? Entonces alguna persona debe preguntarse, no, aquí pasa algo. Si es en Nisan, entonces los 6.000 años se deben cumplir en Nisan. Y eso es normal y es verdad. Es verdad, se deben cumplir en Nisan. Y eso es lo que he podido ver de pronto con un poco de estudiosos de las Sagradas Escrituras, especialmente de unos grupos y ministerios independientes con raíces adventistas y unos de la iglesia de la Odisea también. Por no conocer eso. ¿Sí? He enseñado y he prestado un poco de artículos y conferencias sobre eso, que han podido corregir de acuerdo a los calendarios. O sea que hay eruditos e investigadores profundos de las profecías que han bajado la cabeza y han reconocido los 2 calendarios, sus equivocaciones, y hoy en día están actualizados, podemos decir así, en esa área. ¿Por qué? Porque si en Nisan entró el pecado, pues se debe entender entonces que los 6.000 años de la historia del pecado se deben acabar en Nisan, y es verdad. ¿Por qué? Porque es que tenemos 2 calendarios. Tenemos el calendario civil y tenemos el calendario litúrgico. Entonces los 6.000 años, sí señor, se cumplen en el calendario litúrgico en Nisan. Entonces, ¿por qué finalizan en Tirri? Porque Nisan es un intruso en los calendarios. Es un intruso. O el calendario litúrgico no debería existir. El calendario litúrgico es un intruso. Dentro del calendario de la eternidad, dentro del calendario del santuario, el calendario litúrgico es un intruso. Es alguien que se trata de oponer al calendario civil, porque el calendario civil es el calendario oficial en el universo entero. Y como el calendario de la eternidad, el calendario del santuario, son los calendarios oficiales, entonces ahí tenemos ese inconveniente con el calendario litúrgico. De los 6.000 años sí se cumplen en Nisan, sí es verdad, ¿sí? Pero calendario ¿qué? Litúrgico. Pero también se cumplen en Tirri, porque Tirri es el calendario oficial, lo cual significa que el pecado dañó el calendario de orden civil, lo trastornó en 6 meses, y más exactamente en 6 meses y 1 semana, para que lo sepan. ¿Sí? Y dirá alguien, ¿por qué? Pues claro, porque es que el pecado entró el 14 de Nisan. 14 de Nisan.
Y la creación del planeta Tierra comenzó el 22 de Tirri. Si usted ve del 14 de Nisan al 22 de Tirri, hay 6 meses y una semana. Y eso es un valor o es un patrón de orden profético poco estudiado por muchas personas. ¿Y de dónde viene eso? Desde el tercer cielo. O sea, en el tercer cielo también tenemos nosotros un periodo de 6 meses y una semana en acontecimiento que algo sucedió en el tercer cielo y trascendió al planeta Tierra. Porque los patrones que tenemos nosotros comienzan en el cielo. Los patrones de orden profético comienzan en el cielo. Entonces mire que estamos mirando algo bastante delicado y serio. Y si es algo delicado y serio, necesitamos ponerle la atención debida. Entonces los 6000 años de la historia del pecado, entonces se cierran en Tirri. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Dice, vamos a ajustar ese periodo de tiempo que hizo el pecado, ¿sí? Porque el calendario oficial es el calendario civil. Y de ahí es que está familiarizado ¿qué? Los ángeles, los innumerables mundos y algunas personas de este planeta Tierra. Los demás están equivocados. Entonces el Señor dice, vamos a ajustar ahorita los 6000 años también en el calendario civil. Y la inminente segunda venida de Yahshua se va a cumplir en Tirri, no en Nisan. Y está demostrado a través de las Sagradas Escrituras que es en Tirri, como lo he enseñado a muchas personas. Y entre eso puedo mencionarle que aprendieron esto todos los del año 2031, o en otras partes los del movimiento de Víctor San Vincent. Víctor San Vincent empezó predicando que la segunda venida de Yahshua Mashiach ocurría en Nisan del 2031. Y yo empecé a enseñarle a ellos, no es en Nisan, es en Tirri, es en cabañas, es en tabernáculos, por esto, lo otro. Lo comprendieron, lo corrigieron. Lo que no han corregido de pronto es la fecha del 2031, se quedaron con esa, ¿sí? Lo que no han corregido es el año de pronto 2028 de la ley dominical. Ellos al principio aceptaron el 2027 que teníamos nosotros porque aprendieron de nosotros. Pero también me puse a enseñarles a ellos y a decirles, caramba, entonces ustedes están equivocados. Porque si usted dice que la ley dominical es en el 2027, como decimos nosotros, que aprendieron de nosotros, pero la segunda venida de Yahshua es en el 2031, entonces hay 4 años y medio. Entonces se daña el patrón profético. ¿Dónde están los 42 meses o los 1260 días literales de Apocalipsis 13:5? Entonces ellos comprendieron también eso y para ajustar las cosas entonces lo corrieron un año más allá y dicen que la ley dominical ocurre en el 2028 para que le dé el 2031 a ellos. Oh, qué interesante. Pero lo curioso, ¿de dónde aprendieron? De nosotros. Y de nosotros han estado aprendiendo un poconón de personas. Y un poconón de personas, entre esas están un poconón de judíos mesiánicos, ortodoxos y ultraortodoxos. Le he estado dando conferencias a muchos de ellos también. Y ahí es más, muchos de ellos han sido mis talmidín, ¿sí ve? Y todavía tengo a muchas personas de esas estudiando nuestros artículos y nuestros libros. Entonces, mis apreciados, no es extraño entonces de pronto que para usted esto que es tan nuevo no lo pueda asimilar rápidamente. Es un poco complicado. Es un poco complicado. Pero estoy haciéndole la relación entre el calendario de la eternidad y el calendario del santuario y le estoy haciendo las comparaciones ahorita por qué de pronto ciertos sucesos proféticos cambian un evento cuando de pronto por lógica humana alguien dice si el pecado entró en Nisan, pues entonces los 6000 años se deben cumplir en Nisan. Sí, claro, y se cumplen en un factor porque es que déjeme decirle, hay 6 patrones proféticos para los 6000 años. Y el Nisan del 2030 es el quinto. Y Tirri del 2030 es el sexto. Entonces ahora si le dijera yo a ustedes, ¿y cuáles son los otros 4 anteriores? Pues si caramba se ignoran los 6000 años nomás en cuanto a Nisan y Tirri, ¿cómo querrá usted comprender los anteriores? Y los anteriores están regidos también a través del calendario del santuario. Ve qué interesante.
Entonces, por eso, si usted no sabe hacer las conexiones que entre Nisan y Tirri hay 6 meses y una semana, y que eso juega un papel importante dentro del patrón de orden profético, y que no lo saben los mesiánicos, los judíos, los hebreos, los ortodoxos, etcétera. Y muchas personas me he dado cuenta de esto. Cuando yo le estoy demostrando eso a través de las Sagradas Escrituras a muchas personas en ese sentido, y algunos, especialmente como les digo a ustedes, de la Escuela de Profecías, cuando entran allá, yo les doy la oportunidad de hablar. Es más, si alguno de ellos quiere tener una clase, le cedo el tiempo para que la tenga. ¿Sí ve? Porque yo también necesito aprender. ¿Sí? De pronto usted me puede demostrar que yo estoy equivocado, y déjeme decirle que yo repaso las cosas, y si yo estoy equivocado, yo pido perdón y corrijo mi posición. ¿Sí? Pero la mayoría de cosas que estoy dando son por revelación del Señor. No son mías, ni siquiera yo las he aprendido de mí mismo. No, gracias al Eterno que nos ha entregado luz nueva a nosotros y nos ha dado un remanente nuevo, ¿sí ve? Que de pronto todavía muchas personas desconocen en ese sentido. Entonces, mis apreciados amigos y hermanos, sigue siendo un poco complicado esto de los calendarios, y yo trato de resumirlo y trato de ponerlos a ustedes en un pensamiento de orden crítico, pero más de orden crítico, de orden analítico e investigativo. ¿Sí? Entonces, por eso voy a veces con ciertas personas que estudian bastante profecías y le digo, mire, ¿qué calendario maneja usted? Ah, que maneja este y lo otro. Ah, por eso me he podido dar cuenta de un poco de cambios de eventos en el orden profético, porque de pronto no se han guiado correctamente como debe ser. Tengo mucho que aprender yo también, y aprendo mucho de ustedes también, ¿sí? Y de muchas otras personas. He aprendido y seguiré aprendiendo, porque en el estudio de las Sagradas Escrituras no podemos decir que alguien ya se sabe todo. No, porque este es un estudio eterno. ¿Sí ve? Y puedo decirle con toda autoridad que el que más sepa de las Sagradas Escrituras no ha aprendido, no ha llegado todavía ni al 1% de lo que necesita aprender de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo será tan extenso ese estudio? Yo estuve equivocado en una temporada cuando yo creía que yo me sabía todo, y el Señor me demostró lo contrario. Dice, no, usted está equivocado. Y me tocó que bajar la cabeza y humillarme y empezar de nuevo y reaprender nuevamente y someterme y mirar al Señor cómo me da una revelación tras otra, esto y lo otro. Y no, a mí me pasó lo de Jod. Jod, después de que el Señor empezó a hablar con Jod, él mejor se quedó calladito. A mí también me tocó quedarme calladito y empezar y decir, no, necesito seguir aprendiendo. Por lo tanto, apreciados amigos y hermanos, nosotros también necesitamos seguir aprendiendo. No creamos que nos las sabemos todas. No, Señor. De pronto, en este momento, soy una guía. Si soy un mensajero, soy un siervo en este momento, con una luz que el Señor me ha regalado y que estoy compartiendo con ustedes, independientemente de que usted la investigue, la acepte o no. Pero lo único que sí le puedo decir, cumpla lo que dice las Sagradas Escrituras. Conviértase como un bereano moderno investigativo, examinándolo todo y cuadrando todos los ejes. Muchos me han estado criticando, inclusive a través de las redes sociales, y después de ver ciertos artículos he podido verlos a ellos hablándome personalmente allí en los privados, diciendo, caramba, perdóneme, yo estuve equivocado por la crítica que le hice a usted en ese sentido, ¿sí? Usted tiene algo de verdad, pero se me hace que como que mezcla con el error, esto y lo otro. De todas maneras estoy confundido, perdóneme, seguiré estudiando esto y lo otro. Oiga, hoy en día tengo menos críticos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la gente en este momento le hago un llamado, vea, en vez de la crítica, conviértase en un bereano moderno. No crea que usted tiene la verdad completa, no. Investíguelo o dé respuesta a las cosas como son. Eso sería un consejo práctico para cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de orden profético. Entonces, déjenme finalizarles esta reunión, esta conferencia con lo siguiente. La ley dominical se da de acuerdo a las fiestas de Yahweh. Interesante. El Yom Kippur profético de los vivos se da de acuerdo a las fiestas de Yahweh. Y eso tiene que ver con calendario del santuario.
El tiempo de angustia previo se da de acuerdo también con las fiestas de Yahweh. La lluvia tardía con las fiestas de Yahweh. El juicio a la Odisea con las fiestas de Yahweh. El juicio a Nueva York con las fiestas de Yahweh. El fin del tiempo de gracia para el remanente, fiestas de Yahweh. El fin del tiempo de gracia para el mundo con las fiestas de Yahweh. Ve qué interesante. La resurrección especial con las fiestas de Yahweh. La angustia de Jacob con las fiestas de Yahweh. Las 7 postreras plagas con las fiestas de Yahweh. La inminente segunda venida de Yahshua con las fiestas de Yahweh. Y todo eso está conectado con el calendario del santuario. Ve qué interesante todo esto. Pero muchas personas no le han querido prestar la atención debida a esas fiestas de Yahweh y hacer las conexiones respectivas con Nisan y con Tirri. Y algunos que pretenden saber, creen que Nisan y Tirri necesitan aprenderlo solamente la parte hebrea, de pronto con los mesiánicos ortodoxos, y hacerse a un lado y no investigar por los lados. Si los mesiánicos y ortodoxos están aprendiendo con los obreros de la hora undécima en este momento sobre actualizaciones sobre Nisan y Tirri, en que en la parte de orden profético y en la parte de la realidad de la verdad presente que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y continúan más sucesos entre las fiestas de Yahweh con la realidad de las cosas que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque es que se nos ha enseñado en la mayoría de casos que las fiestas de Yahweh quedaron abolidas con la muerte de Yahshua en la cruz y que ya no se siguen haciendo ni nada y que ya no hay necesidad de guardar las fiestas de Yahweh. Y digamos que por un lado tienen razón porque en la cruz quedaron clavados los ritos y ceremonias de las fiestas de Yahweh que venían hasta ese momento, pero no quedó abolido de pronto que no las guardáramos de ahí en adelante. Lo que quedó abolido fueron los ritos y ceremonias, pero las fiestas ahorita tenemos que seguirlas guardando, y si no, usted tiene que leer Zacarías 14:16, que las fiestas las vamos a guardar en la tierra nueva. O usted tiene que leer Isaías 66:22 y 23, que las fiestas las vamos a seguir guardando, ¿dónde? En la tierra nueva, hacia el futuro. ¿Y cómo las vamos a guardar? Pues en el orden profético y en la realidad de las mismas. Ya no en el nivel de rito y ceremonia, no, pero se siguen guardando. Pero eso muy pocas personas lo saben hoy en día y no han podido conectarlo bien con la realidad. Por eso no saben que pronto cumplimos nosotros trompetas proféticas del año 2014 al año 2023. De pronto las personas no saben que hubo un suco de años del 2015 al 2021 y que el 2022 fue una clausura de ese suco de años. Las personas no saben que vamos a tener nosotros el Yom Teruat en la realidad el 1 de Tirri del año 2030. Las personas aún ignoran que vamos a tener la realidad del Yom Kippur el 10 de Tirri del año 2030. Y muchas personas lo más ignoran de pronto todavía que la inminente segunda venida de Yahshua tiene una conexión del 15 al 21 de Tirri del 2030. Y cuando estoy hablando de tantas fechas, pues razón tengan de pronto algunos de haberme colocado como apodo el profeta de las fechas. Pero es que yo no tengo la culpa, el Señor me ha dado tantas revelaciones en ese sentido, y alguien me dirá, usted sí que es un farsante, un mentiroso, si las Sagradas Escrituras dicen que nadie sabe el día ni la hora. Sí, pero no es que en las fiestas de Yahweh está revelado el día y la hora. Que usted no lo sepa es diferente. O sea, en las mismas Sagradas Escrituras no se contradicen. Usted tiene que encontrar el patrón de orden profético, el orden, el equilibrio y la armonía de los mismos, sin que las Sagradas Escrituras se tengan que contradecir. Voy a darle un ejemplo finalizando. Mateo 24:36 dice que nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Pero si usted tiene que ponerle el factor hebreo y gramatical a ese texto. Ese texto no dice que no se sabrá, sino dice nadie sabe en qué tiempo está. ¿Para quién fue dirigido? ¿Qué verdad presente era esa? Esa no es, la segunda venida de Yahshua HaMashiach no era una verdad presente para enseñársela a los discípulos de ese tiempo.
No era una verdad presente. Ahora, Yahshua HaMashiach no había muerto aún en la cruz y por lo tanto no se podían hacer las conexiones correctas del santuario. Por lo tanto, hasta ese momento nadie en el cielo, ni los ángeles, ni los innumerables mundos, ni nadie en este planeta Tierra podía saber de la segunda venida de Yahshua porque no ha muerto. Mientras Él no muera no se pueden hacer conexiones. ¿Y qué son conexiones? Mirar las sombras y la realidad del santuario terrenal ahora en la realidad. Por eso es que las fiestas primaverales son la realidad en la primera venida de Yahshua HaMashiach preciso. Y ya en eso, ahí sí ya empezamos a hacer conexiones. Y entonces con las conexiones, entonces tenemos nosotros la fiesta de Sukkot, que la fiesta de Sukkot nos enseña la fecha de la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Hasta ahí puedo dejarles esta parte a cada uno de ustedes para que ustedes de pronto la repasen y la miren. Pero déjeme decirle, el calendario de la eternidad y el calendario del santuario son fundamentales, pero por favor, no descuiden el idioma hebreo. Y una forma de escudriñar las Sagradas Escrituras con precisión es que usted pueda adquirir la concordancia Sáustica Strong, porque la concordancia Sáustica Strong le muestra todas las palabras de la Biblia en hebreo y en griego. En hebreo y en griego. Entonces usted va a aprender mucho, sin necesidad que ningún rabino, un judío, nadie le enseñe. Solamente tenga ese material, cómprelo y escudriñe las Sagradas Escrituras. Cuando vaya a leer un texto bíblico, esta palabra voy a buscarla acá en la concordancia Strong. Usted lo busca en la parte del diccionario, luego lo lleva a la parte hebrea o al griego, dependiendo de donde esté, si en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y va a encontrar el significado de esa palabra en hebreo, ¿sí ve? Y qué enseña, ¿sí ve? Y usted va a aprender mucho mejor así. Por favor, no descuide el idioma hebreo. No lo descuide. Pero tampoco descuide el calendario de la eternidad ni el calendario del santuario. Que usted está de acuerdo con el calendario. Bueno, sí, el calendario hebreo es una añadidura. ¿Sí? El calendario gregoriano es otra añadidura. ¿Sí? Algo tiene de verdad, sí. Algo tiene de verdad. Pero lo más completo se encuentra en el calendario de la eternidad y el calendario del santuario, porque son los dos calendarios que están regidos por la ley de Yahweh. Mientras que todos los demás calendarios, llámese como se llame, están regidos por astros. Y todo calendario, mientras esté regido por astros, necesita ajustes. Cosa que no sucede con otros dos calendarios. Esos otros dos calendarios no necesitan ajustes de nada. Son precisos, completos, fijos. Están en orden y armonía. Los demás calendarios no están en orden ni en armonía. Con eso nomás basta para mencionarles. ¿Sí ve? Todos los calendarios necesitan ser ajustados para lograr los tiempos reales, mientras que los otros dos calendarios no necesitan ser ajustados en nada. Entonces se resalta ¿qué? Se resalta la ley de Yahweh. Muy bien. Les agradezco a cada uno de ustedes. Mañana tendremos otra conferencia. Algún comentario que ustedes necesitan aprender algo más, por favor escríbanme por WhatsApp. Voy a tener la tefilá final. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de hoy, gracias por abrir nuestra mente, gracias por darnos sabiduría y saturarnos de tu conocimiento. Gracias por enseñarnos y adentrarnos al calendario de la eternidad, al calendario del santuario, al idioma hebreo. Permita que cada uno de nosotros podamos aprender, ser más eficaces en nuestros estudios de orden profético, en nuestros estudios diarios, escatológicos, etc. Muchas gracias por tu bendición y por asistirnos. Gracias por tu por tu luz. Que ella siga iluminando nuestra vida interior y exterior. Que podamos seguirnos gozando en las verdades que tú tienes para nosotros. Nos despedimos en esta hora y queremos que tu bendición siga reposando en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, allá donde ustedes se encuentran en los diferentes lugares del mundo entero. Les amo en Yahshua HaMashiach. El Eterno me les siga bendiciendo y los espero mañana en otra conferencia. Si no llego a estar es porque de pronto no tengo señal. Pero no es mi intención. Yo quisiera tener todos los días seguidos sin interrupciones de ninguna especie.
Pero si no hay, al día siguiente la tengo. El Eterno me le bendiga. Shalom Ubrajot.